Ujú. Y veamos. Listo. Entonces, vamos a empezar con el siguiente video. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quería compartirles este video para que ustedes puedan identificar. La idea es que a través de este video puedan identificar qué aspectos podría mejorar la persona, ella quien es la jefa de esta otra persona, en qué aspectos podría mejorar el momento de dar su retroalimentación, ¿sí? Entonces, le voy a dar play para comprobar de que se puede escuchar y me confirman, por favor, por el chat si realmente se escucha, ¿sí? Hola Ramona, ¿qué tal? Muy bien, Azul. Bueno, vamos a ver el tema de proyectos, del proyecto de reducción de costes. Sí, sí, sí. ¿Se pudo escuchar hasta allí? Sí, se escucha bien, maestra. ¿Sí? Genial. Listo. Entonces le voy a dar play. Lo importante aquí en este video es que puedan identificar en qué aspectos tendría que mejorar la jefa de esta persona, de esta chica, para poder mejorar su retroalimentación, ¿no? Hacia su desempeño. Recuerden aquí la información de la metodología de CGI, de lo que vimos en la clase de retroalimentación, para que puedan, luego de esto, podamos compartir un poco de la información a través de menti.com. Ahora todavía no es necesario que ingresen, lo importante es que pongan su atención en el video. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal estás? Ay, yo encantada. ¿Sí? ¿Estoy contenta? O sea, de verdad que es que da gusto, ¿eh? Tan animada siempre, es que con es tan tanto chulo. entusiasmo. Bueno, pues es que te quería comentar un tema. Vale. Y es que creo que deberías meterte un poco más en el equipo en el que estás trabajando. Aunque estás muy ilusionada, pero deberías de meterte un poquito más. Ver qué es lo que están haciendo, aportar más. Pero Azul, pero si yo estoy todo el rato, si tú me ves, si yo estoy todo el rato allí aportando y trabajando con ellos. Efectivamente, si yo voy, si tú me has visto que paso, Claro. ya paso por allí y os Por veo, eso. pero a mí lo que me ha llegado es que no te incorporas del todo, o sea, no te implicas del todo. La gente necesita de ti una serie de cosas que de momento no las estás dando. Hija, yo, Azul, no lo veo así. Es que Mira, yo participo, cuando me llaman voy. Sí, es posible, pero mira, yo ya he pasado por todo esto, Ramona, y sé lo que piensas tú, cómo lo pasas tú, pero también sé lo que piensa el equipo, lo que necesita el equipo, y la verdad es que necesitan de ti un poquito más. Sí. Pues Perdona, no. perdona un momento. ¿Sí? Sí. Sí, pero es que me pillas que ahora no tengo aquí delante la carpeta. Vale, espera un segundo que lo miro, ¿eh? Ah, bueno, pero si es eso lo que quieres saber, te lo digo ya directamente. Son como 365.000 euros. Vale. Ay, gracias a ti, mujer. Venga, hasta luego. Perdona, ¿pero qué es eso? O sea, lo que tienes que hacer es meterte en el equipo. Sí, Ramona. Sabes que yo te quiero ayudar y quiero que lleves a la práctica todo lo que tú tienes por ahí, estás creando y estás pensando, pero tienes que hacerlo de otra manera. Bueno, Azul, pues dime, la verdad es que me estás No, dejando. mira, yo pienso que lo que vas a hacer es mañana por la mañana vas a llamar a Pedro y que te diga exactamente cuál es el proyecto, en qué fase del proyecto están, Vale. qué es lo que se requiere, qué es en lo que tú te debías de implicar y que te hable de la persona con la que tienes que trabajar codo con codo. Una vez que hables con él, llamas a esa persona, os reunís y definís claramente cuáles son tus funciones, qué es lo que espera la otra persona de ti, cómo puedes ayudar. Y ya verás, no, te lo digo yo, ¿eh? Yo te lo digo, porque yo lo sé. Ya verás cómo sale perfecto. Bueno, yo lo Y que quiero además es hacerlo así, bien, es pero verdad, ¿me no, pero te digo, dejas? si tú no tuvieras ideas, pues eso, pero ya verás tú cómo de esa manera vas a llevar Vale. las ideas Bueno, a la práctica. si tú lo crees, yo. Venga. Venga, pues fenomenal, ¿eh? Vale. Ya te llamaré yo un día de estos a ver qué tal va la Venga. cosa. Venga, vale. Perfecto. Entonces, ahora lo que me gustaría es que puedan ingresar a través de www.menti.com con este código 76689393 para que puedan
colocar, escribir en esta pregunta, ¿qué aspectos crees que podría mejorar la jefa de la otra persona en el momento de dar la retroalimentación? ¿Sí? Les voy a compartir el enlace para que puedan entrar directamente, si es que no han podido entrar directamente con menti.com. Este es el enlace para entrar y el código es 76689393. Ese es el código, está aquí en el chat. Entonces voy a ir a la otra pestaña para poder ir viendo sus comentarios, ¿sí? Vamos a ver aquí. Listo. Entonces, vamos a ir presentando. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver? Si alguien me puede confirmar por el chat o de repente Elizabeth, si estás por ahí para que me puedas confirmar, por favor. A ver, vamos a ver si es que... Sí, genial, perfecto. Muchas gracias. Entonces, volviendo a la pestaña, lo que les voy a pedir es, en base al video que acaban de ver, ¿qué errores identifican en el momento de dar la retroalimentación por parte de la jefa a su empleada, ¿no? A su colaboradora? ¿Qué creen que podría haber hecho mejor, no? En base a la metodología de SCI, ¿qué creen que faltó, por ejemplo, no? ¿Qué especificó realmente el comportamiento que esta otra persona, esta colaboradora había tenido en su rol, en su puesto de trabajo? ¿Ha sido realmente clara en el momento de darlo, no? Eso sería, por ejemplo, una pregunta y en base a eso ustedes podrían dar podrían identificar, ¿no? ¿Cuál ha sido ese error o cuál ha sido esa área de mejora que identifican en esta retroalimentación? A ver, espero sus respuestas. Vamos a darle, ¿qué hora es? Vamos a darle unos 3 minutos para que puedan ingresar sus respuestas. Uy, veo que hoy día están un poco callados. A ver, no sé si hay alguien de repente que quiera levantar abrir el micrófono y pueda contarnos lo que ha identificado, ¿no? Como errores o como áreas de mejora. Exacto, había interrupciones. A ver, ¿cuántos tenemos hoy día? 15 personas. De las 15 solamente hay una persona que ha respondido. A ver, vamos a darle chance a los demás para que puedan participar. Recuerden que esto aquí no hay buena respuesta ni mala respuesta. Lo importante es aprender y compartir lo que podemos identificar, ¿no? Y aquí es momento para poder equivocarnos y en base a eso, pues, conversar en base a lo que identificamos, ¿no? Mira, la actitud de la jefa en emitir la retroalimentación no fue la adecuada. Claro, efectivamente, la actitud, como podemos ver, ella va con un tono mucho más aprensivo, ¿no? Mucho más hacia culpar a la otra persona, a su colaboradora, de lo que no había hecho bien, ¿no? Si incluso se ve que no le ha dado espacio para que pueda dar su perspectiva, ¿no? Efectivamente no fue clara con el objetivo del feedback, tal cual, o sea, no ha sido clara ni la manera en la que, ni en el comportamiento de la otra persona, no ha indicado específicamente cuál ha sido el comportamiento que ella ha visto o que no ha visto en la colaboradora y definitivamente tampoco ha trasladado de forma clara el impacto que ha tenido esa actitud o ese supuesto comportamiento de la colaboradora en el equipo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, faltó cierta claridad, ¿no? Y la jefa no es empática con su colaboradora tal cual, totalmente de acuerdo. Efectivamente, ella no ha sido empática, incluso como bien mencionaban, incluso la llamaron, ¿no? Y creo que al final, si le están dando
si le está dando retroalimentación por un tema de respeto, ¿no? Es importante incluso hasta si es muy urgente la llamada, es pedir permiso por lo menos para contestarlo, pero así de pronto cortarle la conversación, atender la llamada es una falta de empatía, ¿no? Totalmente. No reconoce la buena labor del empleado, así es. Probablemente la colaboradora sí hizo cosas buenas, pero no le ha dado chance tampoco para que la colaboradora pueda expresar su posición, ¿no? Efectivamente, totalmente. Bueno, genial. Muchas gracias por sus comentarios, así que vamos a continuar con la siguiente actividad. Vamos a ir, a ver, está aquí. Listo. Entonces, ahora que hemos visto este video de retroalimentación, vamos a pasar al tema por el cual nos ha traído el día de hoy, ¿no? Ya en la siguiente clase repasamos el tema de cómo dar retroalimentación, la importancia de dar retroalimentación, bueno, en la clase anterior, y ahora en lo que nos vamos a enfocar es en el reconocimiento laboral, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría que puedan ver este video y a través del chat, del mismo chat de la reunión, me puedan comentar qué aprendizajes, o mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que pueden notar en la actitud de la persona? De hecho, lo apunté aquí para que ustedes también puedan identificarlo, de Justino, que es el personal de vigilancia que van a ver aquí. Me pueden, por favor, poner por el chat, luego de que vayan viendo el video, pueden colocarme en el chat cómo es que ven a Justino cuando va a trabajar, ¿no? Y qué hizo que cambiara finalmente su manera, su actitud frente a su trabajo, qué fue lo que hizo que cambiara finalmente esa actitud, ¿no? Entonces, sí me gustaría que puedan compartir estas respuestas a través del chat y le voy a dar play para que lo puedan ver. ¿Se puede escuchar el video? Sí, maestra. Genial.
Bueno, entonces, habiendo visto este video, me gustaría que por el chat de la misma reunión, o si alguien quiere levantar la mano y también decirlo a través del micrófono, si me pueden contar un poco acerca de cómo ven la actitud de Justino antes de que suceda lo que sucedió y cómo fue, o sea, cómo él se ve o se muestra después de haber recibido esto que sucedió, ¿no? O sea, ¿qué creen que hizo que cambiara finalmente su actitud, hasta su semblante, ¿no? Porque se ve que es es como que se ve incluso hasta mucho más animado, ¿no? Efectivamente, Diana, el colaborador tuvo iniciativa y su jefe le reconoció la iniciativa totalmente. Así es. Eso es lo que finalmente logró que Justino se sintiera mucho mejor, ¿no? Incluso haciendo lo que hace. No sé si alguien más identificó algún otro aspecto que quisiera compartirnos. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, bueno, efectivamente, a raíz de este video quería mostrarles un poco cómo finalmente un colaborador o un empleado o una empleada puede sentirse luego de recibir un reconocimiento, ¿no? Específicamente dentro del entorno laboral. Entonces, el día de hoy, bueno, uno de los objetivos de aprendizaje de esta sesión es repasar los conceptos que ya hemos visto de cómo dar retroalimentación efectiva, entender qué es el reconocimiento laboral y de dónde viene, cuál es su origen, conocer las diferentes formas de reconocimiento laboral, identificar los beneficios del reconocimiento, conocer los pasos para implementar un programa de reconocimiento laboral, buenas prácticas de algunas otras empresas que realizan el reconocimiento y finalmente recomendaciones generales, ¿sí? Nuevamente, si alguno tiene alguna consulta o duda, por favor puede hacerlo por el chat o levantar la mano al final de la clase para poder revisarla, para poder revisar su duda. Entonces, reconocimiento laboral vendría a ser cualquier iniciativa o actividad empresarial que finalmente está enfocada en valorar el desempeño de los empleados o cualquier conducta o comportamiento que este comportamiento haya permitido alcanzar algún beneficio para el negocio o para el equipo de trabajo donde trabaja esta persona. Es un mecanismo que forma parte de la gestión del desempeño. Por otro lado, también contribuye a fortalecer una cultura de retroalimentación continua, porque efectivamente en la medida en que uno reconozca, así como también de feedback constructivo, ayudamos a que las personas, por un lado, identifiquen fortalezas, las cosas que están haciendo bien, el comportamiento que está haciendo o que está generando un impacto positivo, y las áreas de mejora que finalmente necesitamos seguir haciendo cambios para que en dicha área pueda seguir mejorando, ¿no? Y por último, el reconocimiento, recordemos, y esto es súper importante, no solamente es otorgado por un líder de un equipo, sino también puede venir desde compañeros de trabajo del mismo equipo, como compañeros de otras áreas con los que hemos trabajado o líderes de otras áreas. Eso es importante tenerlo en cuenta de cara al reconocimiento laboral. Entonces, les comentaba el tema del origen, de por qué es importante conocer el origen del reconocimiento, de dónde viene esta relevancia del reconocimiento dentro de la gestión del desempeño de los empleados, ¿no? O de los colaboradores. Esto viene o se sustenta de las diferentes teorías de la motivación que existen, ¿no? De hecho, aquí he traído 3 teorías. Cada una nos muestra de alguna manera cuáles son esos motivadores o esos impulsos que llevan a las personas a lograr los objetivos que se proponen o que se les propone, y que finalmente es importante conocerlos para que en base a ello, al momento de reconocer, sepamos de qué manera podemos incentivar o motivar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, para lograr determinados objetivos, ¿no? Esto finalmente nos va a ayudar a que los sistemas de reconocimiento, a que los programas de reconocimiento puedan ser mucho más efectivos. Entonces, tenemos 3 teorías de la motivación: la pirámide de Maslow, de la teoría de la motivación según McClelland, y la teoría de la motivación higiene según Herzberg. Entonces, en la primera teoría de la pirámide de Maslow, este psicólogo estadounidense lo que logró identificar a través de su investigación es que el ser humano tiene 5 niveles de necesidades, y en la medida en que vaya satisfaciendo el primer nivel,
si es que ha logrado satisfacer ese primer nivel, avanzará o se va a preocupar por cubrir o satisfacer las necesidades del siguiente nivel y así sucesivamente. Entonces, el nivel 1 generalmente está enfocado en necesidades básicas, donde la persona se preocupa por suplir o por cumplir o por satisfacer, mejor dicho, las necesidades que vienen de nuestro propio cuerpo, como comer, alimentarnos, descansar, dormir, incluso hasta dentro de este grupo también están las relaciones sexuales como parte de las necesidades básicas. Luego de eso tenemos el nivel 2, que es de seguridad y protección. En este nivel, las personas se preocupan por tener un entorno estable y de seguridad, ¿no? Que les permita sentir ese sentido de protección, ¿no? Para eso, en la medida que una persona tenga el nivel 1, o sea, por alguna manera satisfecho, el nivel 2 es cuando la persona se va a preocupar por tener un techo donde poder vivir, donde poder dormir, un trabajo por el cual pueda recibir finalmente un pago, ¿no? Luego tenemos el nivel 3, de necesidades sociales. En este nivel, las personas, luego de haber satisfecho el nivel 1 y nivel 2, se enfocan en entablar relaciones, se preocupan por satisfacer esa necesidad de relacionarse con otros, con pareja, con familia, hasta con los propios animales. Luego tenemos el nivel 4, que es el de afiliación. Está enfocado en las relaciones de estima, ¿no?, que podemos tener hacia los demás, así como también con nosotros mismos. Es el nivel donde se fomenta, obviamente, la autoestima. Y el hecho de que no se satisfaga este nivel de necesidad, lo que puede originar o esa insatisfacción, lo que puede generar finalmente es una falta como una especie de infelicidad, ¿no? Porque finalmente, si no te sientes lo suficientemente como reconocido, ¿no?, por las personas que te rodean dentro de tu entorno, esa sensación de satisfacción disminuye. Y luego tenemos el nivel 5 de autorrealización. Es el nivel que luego de haber satisfecho las diferentes necesidades de cada uno de los niveles, las personas se enfocan en poder ayudar o satisfacer necesidades de ayuda hacia otros, ¿no? En realizar actividades altruistas, ¿no? O también de crecimiento personal. Entonces, esta es una teoría que es importante tener en cuenta de cara a la manera en la que reconocemos. Luego tenemos la otra teoría de McLennan. Según este psicólogo, existen 3 tipos de necesidades. Las personas tenemos 3 tipos de necesidades. Una es la necesidad de afiliación, la segunda, necesidad de logro, y la tercera, necesidad de poder. La necesidad de afiliación, que de hecho se parece mucho a la necesidad de las relaciones sociales, como la que definió Maslow en la pirámide, está motivada, o mejor dicho, las personas se sienten motivados a ser parte de un grupo, tienden a aceptar la opinión de los demás y a ser bastante permisivos. Generalmente las personas que tienen este tipo de necesidades necesitan sentirse aceptadas por el grupo o prefieren, de hecho, la colaboración antes que la competencia o la competición. Por otro lado, tenemos las necesidades de logro, que aquí tenemos al grupo de personas que tienen esa necesidad por realizar actividades que supongan un desafío bastante grande para ellos, ¿no? Para ellos, para ese tipo de personas con ese tipo de necesidades, le es muy interesante, los motiva un montón el tener desafíos que los saquen de buena manera de su zona de confort. Entonces, de hecho, también prefieren trabajar solos antes que con un equipo y les gusta recibir retroalimentación. Por otro lado, en cuanto a las necesidades de poder, aquellas personas que tienen este tipo de necesidades les motiva la competencia con otras personas, pero con el objetivo de ganar, siempre de ganar. Valoran mucho el reconocimiento social y buscan controlar o influenciar en el comportamiento de las demás personas. Yo a modo de ejemplo, por ejemplo, les diría que necesidades de poder, un ejemplo serían los políticos, ¿no? Los políticos muchas veces tienen esa necesidad de ser reconocidos a nivel social porque finalmente tienen un resultado producto de ese reconocimiento social, ¿no? Para luego finalmente postular a posiciones públicas, ¿no?, de mayor poder e influencia también, ¿no? Y luego tenemos la teoría de la motivación, higiene, según Herzberg. Según este psicólogo, existen 2 tipos de factores que motivan o que impulsan a las personas a lograr objetivos o a alcanzar determinados resultados. Tenemos los factores de higiene y los factores de motivación.
Los factores de higiene son aquellos aspectos básicos que necesita un empleado para sentirse bien en su lugar de trabajo. Aquí es importante tener en cuenta es que si estos factores de higiene o estos elementos de higiene no se encuentran dentro del entorno de trabajo, provocan insatisfacción. A diferencia de los factores de motivación, que son aspectos básicos que van a incrementar la satisfacción del empleado. Y si es que estos no están dentro del entorno de trabajo, las personas pueden continuar en esa empresa. No se van a sentir insatisfechos por eso. Pero, a diferencia de los factores de higiene, aquí, por así decirlo, la satisfacción del empleado se mantiene. Pero si en el caso de los factores de higiene no existen algunos de estos factores de higiene, allí, en esa situación, sí efectivamente provocan insatisfacción en los empleados. Ejemplo de ello, por ejemplo, de factores de higiene serían condiciones económicas. Aquí me refiero con el salario, incrementos salariales, bonos, productos de la evaluación de desempeño. Condiciones de trabajo, el tener, por ejemplo, una mesa donde trabajar, una silla que sea ergonómica, que me permita poder trabajar de forma adecuada sin que me genere dolores de espalda, por ejemplo, ¿no? El tener buenas relaciones sociales con el equipo de trabajo y las políticas de la empresa definitivamente también es un factor de higiene. Y cuando hablamos de factores de motivación, por ejemplo, tenemos el sentido de responsabilidad, el otorgar funciones que impliquen una mayor responsabilidad para las personas es un factor de motivación. Tener actividades que finalmente reconozcan el desempeño de las personas también es un factor de motivación. Promoción interna, trabajo estimulante, ¿no? Que quiere decir que el rol que asuma esa persona o el tipo de funciones que asuma esa persona realmente sea retador. Autorrealización también y desarrollo personal, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿y por qué he traído esas teorías de la motivación? Es porque lo que quiero es que tengan en cuenta que al momento de reconocer es importante identificar cuáles son esos motivadores de cada una de las personas que trabajan en nuestros equipos. Para un líder esto le puede servir para poder entender de qué manera reconocer a cada una de las personas que trabajan en esta área. Y para el área de recursos humanos también, porque de esa manera puede utilizar esa información para seguir mejorando el programa de reconocimiento que pueda tener o definir o finalmente implementar un programa de reconocimiento como más adelante vamos a poder ver. Entonces, ahora que hemos visto cuál es ese origen, ¿no? ¿Por qué, de dónde toma relevancia este concepto del reconocimiento dentro de la gestión del desempeño de los empleados? Ahora vamos a ver las formas de reconocimiento. Existen diferentes formas de reconocimiento. Ustedes cuando busquen información sobre este punto van a encontrar diversas formas de reconocimiento, pero a mí me gusta tratar de hacerlo bastante simple para que podamos interiorizarlo y llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces tenemos reconocimiento privado y reconocimiento público. Como sus mismos nombres lo dicen, el reconocimiento privado es cuando entre un líder y un colaborador se da, o sea, cuando el líder reconoce al colaborador en un espacio privado, ¿no? O cuando un compañero de trabajo también reconoce a su otro compañero o compañera. Esto puede ser efectivamente otorgado por otros compañeros o por otros líderes de otras áreas. Luego tenemos el reconocimiento público. Este se da en un espacio efectivamente público a través de reuniones, eventos corporativos, reuniones, por ejemplo, podría ser una reunión de estatus con el equipo, reconocer a una de las personas del equipo o a las personas que se consideren conveniente, por ejemplo, a través de un evento corporativo o también en un mural o en un periódico mural dentro de las oficinas de la empresa, ¿no? Esa también podría ser una manera de reconocimiento público. Ahora, también existen otras formas de reconocimiento dependiendo de lo que recibe el empleado al momento de ser reconocido. Aquí tenemos el reconocimiento monetario, que quiere decir que el colaborador recibe una retribución económica como reconocimiento de su desempeño. Un ejemplo de eso sería incrementos salariales, porque a raíz de la evaluación de desempeño se ha identificado que esta persona ha tenido un desempeño excepcional, entonces, por ende, y luego de la evaluación finalmente del mercado, de la evaluación del sueldo de esta persona en el mercado, se ha visto conveniente que se incremente el salario de este colaborador o de este grupo de colaboradores. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de retribución económica. Los bonos. Probablemente en algunas de las empresas donde trabajan, o ustedes han escuchado, que generalmente en las empresas se tiene un sistema de
de bonificación, puede ser a nivel trimestral, si trabajas en un área comercial, o si trabajas en un área administrativa, puede ser un bono anual, ¿no? Que viene producto de la evaluación de desempeño. Y luego tenemos pagos por méritos, ¿no? También puede pasar que en alguna empresa se tenga un reconocimiento a las personas que cumplen determinadas características y que van alineadas a los valores organizacionales. Aquellas personas que han sido premiadas, por ejemplo, en base a un valor determinado a lo largo del año, pueden recibir un pago por finalmente ser un ejemplo, ¿no? En ese valor o en ese comportamiento. Esos serían ejemplos de reconocimientos monetarios. Luego tenemos los reconocimientos no monetarios. Son aquellas retribuciones que no involucran un valor económico, pero que también reconocen el desempeño del empleado. Un ejemplo sería asumir un nuevo rol, ¿sí? Un nuevo puesto de trabajo. Asignarle proyectos mucho más retadores, por ejemplo. Darle un trofeo, una medalla a través de un reconocimiento público en algún evento. Días de descanso también podría ser una especie de reconocimiento no monetario. Por ejemplo, también podría ser un reconocimiento no monetario el hecho de entregarle de repente una insignia, ¿no? O una especie de algo más, de repente una insignia virtual, ¿no? Que la persona pueda compartirlo en sus redes sociales. Eso también sería una retribución no monetaria, ¿sí? Entonces, ahora me gustaría que pongamos en práctica estas teorías, pero antes de pasar a esta práctica, van a ser dos preguntas muy, muy cortitas. Quería saber si alguno tiene alguna duda, perdón, acerca de lo que he comentado. Yanelis, a pesar de ser relativamente solo en el área, aprovecho todas las herramientas para llevar una jornada más agradable y llevarla a otro nivel, a otro nivel significativo para la empresa, entiendo. Yanelis, entiendo que te refieres al video, ¿no? De Justino, del que vimos antes de empezar la explicación. Que yo creo que sí. Entonces, bueno, si alguno igual, genial, gracias, Yanelis, por compartirnos tu apreciación. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar a www.menti.com utilizando el código 5697-8297 y allí van a encontrar dos preguntas. Primero van a ver una, yo ahora les voy a pantalla para que puedan identificar, según las teorías de la motivación, a qué teoría o a qué tipo de necesidad hace referencia ese tipo de reconocimiento, ¿sí? Entonces, voy a compartir esa parte de la pantalla para que también puedan verlo y primero les voy a compartir el enlace del Menti por si es que no podía ingresar a través del código QR. Este es el código de Menti, ahí va por el chat y el link y el código va aquí. Se los mando por aquí. Vamos a compartir nuevamente. Listo. Entonces, voy a esperar que puedan conectarse a través de Menti. Recuerden ingresar a www.menti.com utilizando el código que les he pasado por el chat de la reunión para que puedan ir respondiendo, ¿no? Según la teoría de Maslow, el reconocimiento público sería una necesidad de estima, una necesidad de seguridad y de protección, una necesidad social. ¿Cuál creen a qué tipo de necesidad estaría haciendo referencia el reconocimiento público, por ejemplo? Muy bien, llevan dos personas que van respondiendo. Vamos a darle chance para que los demás puedan responder. Vamos a darle unos 3 minutos.
A ver. Vamos, chicos, anímense a participar. Aquí lo importante, como les decía, es aprender. Solo tenemos 2 personas que han entrado. Bueno, 4. A ver. Tenemos hasta el momento 4 personas. A ver quién más se anima a participar. Según la teoría de Maslow, recordemos que Maslow definió 5 niveles de tipos de necesidades, ¿no? Las necesidades fisiológicas, luego tenemos la necesidad de seguridad y protección, la necesidad de afiliación, la necesidad de estima, la necesidad de autorrealización. En base a esos diferentes tipos o niveles de necesidades, el reconocimiento social, ¿qué sería, no? ¿Qué tipo de necesidad o en cuál de los niveles estaría ubicado el reconocimiento público a un colaborador? Necesidad de seguridad y protección, ok. Vamos a darle un minutito más para ver quién más se une a la encuesta. Lo importante es practicar, porque más tarde van a poder tener ya el examen y ahí es cuando van a tener que responder la pregunta que esté relacionada a este tema, pero importante intentarlo, por lo menos. A ver, veo que he puesto necesidades de seguridad y protección, necesidades fisiológicas. Muy bien, genial. Vamos a darle Enter para que muestre la respuesta correcta. Efectivamente, según la teoría de Maslow, el reconocimiento público, sería una necesidad de estima, porque recordemos que la necesidad de estima se refiere a esa necesidad del ser humano de poder entablar relaciones de estima y de afecto con las otras personas que están dentro de ese entorno y también consigo mismo, ¿no? Por eso es importante que en ese nivel, de hecho hablamos también de la autoestima, aparte de la estima con las otras personas quienes son parte de nuestro entorno de amigos o de familia. Entonces vamos a la siguiente. En base a la teoría de Herzberg, ¿un bono económico es un factor de higiene o de motivación? A ver, ¿qué me dicen? Deben elegir una de las opciones. Esta es la pregunta anterior. ¿Un bono económico es un factor de higiene o de motivación? Vamos, chicos, anímense a participar. Acuérdense que los factores de higiene son aquellos factores con los cuales, o los elementos de higiene, son aquellos factores con los cuales el empleado se siente satisfecho, ¿no? Y si no están, genera insatisfacción. Los factores de motivación son aquellos que incrementan la satisfacción del empleado. Y si no están, de alguna manera la satisfacción se queda igual. Muy bien, vamos con 4 personas que van eligiendo motivación. Perfecto, le vamos a dar chance a unos 2 minutitos más para que puedan responder. A ver, aquí veo un mensaje. Higiene, muy bien. Vamos bien. Higiene, ya vamos 4 personas que han, bueno, 5 personas que han respondido. Vamos muy bien. Lo importante aquí, lo importante a tener en cuenta en el caso de las teorías, es que no hay una teoría totalmente aplicable al 100%, ¿no? Es importante, de hecho, cuando ustedes indaguen un poco más acerca de estas teorías en Internet, en Google o con ChatGPT, es que finalmente muchas teorías en el tiempo han ido teniendo ciertos más que cambios, han ido apareciendo nuevas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de Maslow, si bien Maslow indica que en la medida en que tú satisfagas el primer nivel de necesidad, si lo satisfaces vas a seguir el siguiente nivel, en la realidad pasa que muchas personas, hay algunas personas, por ejemplo,
que deciden sacrificar una necesidad fisiológica para lograr una necesidad de estima, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, aquellas personas que tienen trastornos con la comida, ¿no? Aquellas personas que tienen bulimia o que pueden tener ese tipo de trastornos, o sea, finalmente sacrifican esa necesidad fisiológica de comer porque al final terminan o alimentándose muy mal y no se cuidan, ¿no? Como también, pero sacrifican en pos de tener una valoración por el entorno, ¿no? Por generar esa estima por parte de los otros. Entonces, al final, siempre cada una de estas teorías siempre va a tener pros y contras según la perspectiva desde donde lo veas, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que finalmente cada una de las personas que estamos aquí presentes y cada una de las personas que trabajan en una empresa, y así va a pasar siempre, tenemos diferentes tipos de motivadores, de impulsos, y es importante conocerlos, sobre todo si eres un líder a cargo de un equipo de trabajo, porque finalmente eso va a ser información muy relevante para saber cómo reconocer a esa persona, ¿sí? Entonces, bueno, genial. Ya vamos 7 personas que han respondido. En este caso, el bono económico realmente sería un factor de higiene. ¿Por qué? Porque el factor de higiene, finalmente el salario o un bono económico, todo lo que tenga que ver con entrega de dinero al empleado, va a generar satisfacción inmediata definitivamente, ¿no? Y si no está, como a cualquiera nos ha podido pasar, imaginemos, en un mes de repente el equipo de nómina se demoró, o el equipo de las planillas se demoró en pagar el sueldo. El hecho de que existe esa demora ya puede generar una satisfacción en el empleado, ¿no? Entonces, recordemos que siempre toda retribución económica va a estar relacionada a un factor de higiene. Entonces, muchas gracias por participar. Perfecto, voy a ir a la presentación para continuar contándoles un poco de cuáles son los siguientes puntos. Listo. Perfecto. Entonces, ahora que hemos visto finalmente los tipos de reconocimiento, ¿no? Bueno, las formas de reconocimiento y las teorías, es importante identificar los beneficios del reconocimiento, ¿sí? Aquí, discúlpenos, se nos ha ido un texto en la presentación, la vamos a retirar para que ustedes puedan tener la versión final, pero independientemente de eso, lo importante aquí es quedarnos con los 3 aspectos que finalmente son parte de los beneficios de implementar un programa de reconocimiento. Por un lado, mejora la productividad. ¿Por qué mejora la productividad? Porque a través del reconocimiento, mejor dicho, para dar el reconocimiento, es también una manera de dar retroalimentación, de dar feedback. Y recordemos que en la medida en que realicemos este feedback, vamos a poder darnos cuenta de cuáles son esas fortalezas, en este caso fortalezas, o en el momento que tengamos que dar un feedback constructivo de áreas de mejora, y que podemos utilizar para finalmente lograr nuestros objetivos. Entonces, el saber, el conocer en qué somos buenos, va a ayudar definitivamente a mejorar la productividad, no solo de esta persona quien tiene este desempeño, sino también del equipo y de la organización cuando esto se hace de forma continua y de forma a nivel general, ¿no? A nivel global de la compañía. Luego tenemos el otro beneficio, que es incrementa la satisfacción y compromiso de empleados. Como ustedes vieron en el video con este señor que era personal de vigilancia, ¿no? En una fábrica de maniquís. Vemos que Justino, antes de recibir ese reconocimiento, era una persona que daba lo mejor de sí, pero que parecía como no se sentía del todo reconocido, satisfecho. Pero luego de eso, hasta el semblante, luego de que reconocieron su esfuerzo de cómo finalmente él, a pesar de que trabajaba en otro turno, finalmente contribuía a que las personas de alguna manera tengan un día mucho más entretenido, ¿no? Con los maniquís. Al final, él vio reconocido ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo por cuidar o por cumplir su labor. Y al hacerlo, cuando se le reconoce, efectivamente vemos cómo la actitud de esa persona cambia, ¿no? Entonces, aquí, a través de ese video, quería mostrar un poquito de lo que puede sentir una persona, pero estoy segura que muchos de ustedes
han tocado o han experimentado ese tipo de situaciones donde se les reconoce su trabajo y qué bonito se siente cuando realmente uno se siente reconocido por lo que hace, ¿no? Entonces, por eso también, en ese sentido, los invito no solamente a esperar a ser reconocidos, sino también a reconocer a nuestros compañeros de trabajo o compañeras cuando están haciendo algo muy bueno, ¿no? Que finalmente contribuye a los objetivos de la compañía y a los objetivos del equipo también. Eso por un lado. Otro beneficio es que tiene un impacto positivo en la tasa de rotación laboral. ¿Por qué? Porque finalmente al hecho de que una persona pueda sentirse reconocido o reconocida, esto va a permitir que esa persona se sienta mucho más comprometido y entusiasmado por seguir trabajando en ese equipo de trabajo, en esa organización. Al final esto determina mucho al momento de tomar la decisión de si quedarte en esa empresa por un año más o por más tiempo a buscar otra opción. Definitivamente los empleados cuando deciden renunciar a sus trabajos, aparte del salario, incluso a veces el salario puede no ser un factor totalmente decisivo para que una persona renuncie a su trabajo. Muchas veces es por el entorno en el que trabaja, ¿no? Muchas veces es por el mismo jefe, porque a veces no se siente reconocido por su jefe ni por la empresa. Entonces, esto es un factor que va a sumar mucho a al compromiso de los empleados y a su satisfacción y que por ende también va a permitir que la tasa de rotación laboral no incremente, ¿no? O sea, de hecho, cuando la tasa de rotación laboral incrementa, recordemos eso, o bueno, si es que aún no lo habían visto, pero la tasa de rotación laboral lo que permite ver es de la cantidad de personas activas dentro de una empresa, cuántas personas se van yendo en determinado periodo de tiempo, ¿no? Generalmente se mide a nivel anual o también a nivel trimestral. Entonces, en la medida en que una tasa de rotación laboral sea alta, más alta de lo que del promedio que pueda tener la empresa, ¿esto qué genera al final? Genera que la empresa tenga que capacitar nuevamente a esas personas al momento de contratar nuevas personas para esa posición. Tenga que explicarle nuevamente, y hay un costo de ese tiempo de capacitación, ¿no? Hasta que finalmente esa persona pueda adecuarse y finalmente conozca las funciones de esa persona que se fue. Entonces, el reconocimiento suma por diversos canales, ¿no? Entonces, recordemos estos beneficios para poder finalmente llevarlo a la práctica en nuestro día a día, si somos colaboradores o colaboradoras dentro de una empresa, o si somos jefes de equipo, ¿no? O si trabajamos en áreas de recursos humanos, o de repente si somos estudiantes incluso, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto finalmente los beneficios, quería contarles el paso a paso de cómo construimos un programa de reconocimiento laboral, ¿sí? Este proceso de implementación es importante tenerlo en cuenta. De repente sus empresas, algunos ya han pasado por este proceso, quizá no sería una buena idea para aquellas personas que están en el área de recursos humanos o aquella persona que finalmente quiera proponer ese tipo de programas. Esto les va a servir de base para que puedan implementar un programa de reconocimiento laboral. Entonces, la primera fase es el diagnóstico. En el diagnóstico lo importante es entender por qué la empresa necesita tener un programa de reconocimiento. Ahí es un momento de preguntarse si el programa de reconocimiento va a estar orientado a todos los empleados en la compañía, realmente debería ser así, o si va a estar enfocado específicamente o se va a hacer un programa de reconocimiento para un grupo determinado de colaboradores. Entonces, para lograr realizar este diagnóstico, lo que recomiendo es hacer encuestas a colaboradores, hacer sesiones de grupo, ¿no? Los focus group con empleados para poder levantar la información de cuánta es la necesidad. Ahora, también pueden servir las encuestas de clima laboral. Generalmente las encuestas de clima laboral es donde se tiene ese tipo de preguntas acerca del reconocimiento y pueden servir de un input bastante importante para identificar la necesidad, ¿no? Del por qué la empresa necesita tener este programa. Luego de eso pasamos a la definición de objetivos. En esta fase, luego de que ya hemos definido por qué necesitamos este programa, ahora vamos a definir qué es lo que queremos lograr con este programa, qué queremos reconocer. Aquí, uno de los aspectos más importantes en esta fase va a ser definir qué comportamientos queremos reconocer a través del programa de reconocimiento. Y para poder definir, por un lado, los comportamientos y los objetivos, va a ser necesario, primero, involucrar
al equipo directivo, a líderes, ¿no? A los líderes de las áreas, para poder tener una perspectiva de cómo ellos quisieran, ¿no? Que finalmente sus empleados se desempeñen dentro de la empresa, especialmente el equipo directivo. ¿Por qué hago énfasis en el equipo directivo? Porque ellos son los que tienen claridad sobre los objetivos, mucha más claridad y mucha más información sobre los objetivos que quieren lograr a largo plazo. Entonces, en base a esos objetivos a largo plazo que tiene la empresa, el equipo de trabajo, junto con el equipo de recursos humanos que va a definir esto, tiene que revisar que estos objetivos del programa de reconocimiento estén alineados y aporten valor a los objetivos organizacionales. Porque de lo contrario, esto no va a ser efectivo. Lo importante no es crear un programa de reconocimiento por crearlo. Lo importante es identificar, si vamos a crear ese programa de reconocimiento, es identificar cómo este programa de reconocimiento va a contribuir a fomentar los comportamientos que esperamos ver en nuestros colaboradores y que finalmente nos van a ayudar a cumplir esos objetivos organizacionales. Aquí, por ejemplo, va a ser muy importante tener claro cuáles son los valores organizacionales de la empresa, las competencias generales que debería de tener cualquier colaborador dentro de una empresa en general, ¿no? Entonces, va a ser súper importante tener claro eso para poder pasar a la siguiente fase. Porque aquí definimos qué vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evaluar y reconocer a través del programa? La tercera fase es la elección del público objetivo. Entonces, luego que ya hemos definido objetivos, es ahora, como área de recursos humanos, me voy a preguntar, ¿a qué público objetivo se quiere reconocer? ¿Voy a reconocer a todos o este programa de reconocimiento va a estar enfocado por ser crítico para este equipo, para el área comercial, por ejemplo? Es súper importante tener claro el público objetivo, porque en base a eso también se van a definir cuáles son esos motivadores de este público objetivo, ¿no? Y la manera en la que voy a reconocer y la manera en la que voy a implementar el programa. Eso es súper importante también. Aquí les dejo un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo he trabajado en empresas de seguros y en esas empresas de seguro, sobre todo las de seguros generales, tenían un área comercial bastante potente, bastante grande, donde todos los años se realizaban programas de reconocimiento a los asesores de venta. Incluso los asesores de venta estaban categorizados según el nivel de experiencia, expertise y resultados que habían alcanzado. Entonces, en estos programas de reconocimiento, lo que se trataba de reconocer era cuál de estos asesores había alcanzado o había cumplido, más que cumplido, había superado sus metas, o aquellos asesores que finalmente habían sido ejemplo de alguno de los valores organizacionales, ¿no? Entonces, este programa, por ejemplo, no se realizaba en toda la empresa, se realizaba solamente en el equipo comercial, porque el equipo comercial, para efectos de esta empresa, era uno de los equipos que tenía un impacto directo y bastante alto en los ingresos, en las ventas de esta aseguradora, ¿no? Entonces, importante definir el público objetivo, porque en base a eso también se van a determinar, como les decía, las formas de reconocer a este público objetivo. Si es para todos los empleados, genial, perfecto, pero tenerlo súper, súper claro, ¿no? Porque además de esto, aquí es donde también se va a tener que tener en cuenta el presupuesto que tenemos para poder implementar este programa de reconocimiento. Cuarto paso, involucramiento de empleados. Y esto es uno de los pasos, creo que todos los pasos son importantes, pero este es vital. ¿Por qué? Porque cuando tú involucras a los empleados en cualquier iniciativa, y sobre todo en programa de reconocimiento, los empleados o los colaboradores se van a sentir de alguna manera inmersos dentro del programa, se van a sentir o van a percibir que sus opiniones, sus expectativas están siendo tomadas en cuenta. Entonces, esta fase implica identificar cuáles son las expectativas de los empleados con respecto al programa. Aquí va a ser necesario lograr lograr finalmente la mayor participación de todos los empleados en la medida de lo posible, porque mientras más información tengamos, es mucho mejor definido va a estar el programa de reconocimiento. Como menciono aquí en la presentación, es importante que en la medida que involucremos a los empleados, nos va a permitir que ganar el compromiso de parte de ellos en el momento de implementar este programa de reconocimiento. Por otro lado, también tenemos una siguiente fase, que es la elección de canales y tecnología.
Y aquí vamos a definir lo siguiente. Por un lado, por el lado de la tecnología, va a ser necesario definir qué plataforma tecnológica o qué software puedo utilizar para poder implementar este programa. Generalmente vamos a utilizar, o sea, se utiliza el software de gestión del desempeño, porque generalmente los software de gestión del desempeño, las plataformas que tienen este tipo de servicios, incorporan el tema de reconocimiento dentro del sistema, porque sí, es verdad, están muy relacionados. Entonces, generalmente aquí la recomendación es que utilicen el mismo software que utilizan para la gestión del desempeño. En la siguiente clase, de hecho, vamos a ver algunos ejemplos de software que les puede ayudar o que les pueden servir para poder implementar ese tipo de programas en sus empresas. Y por otro lado, tenemos los canales de comunicación. Aquí va a ser necesario elegir, ¿no? Y definir cuáles van a ser esos canales de comunicación que nos van a ayudar a poder transmitir la información del programa de reconocimiento hacia los empleados, ¿no? Y cómo vamos a poder hacer ese mantenimiento de la información, la comunicación de las diferentes actualizaciones del programa de reconocimiento. Entonces, importante también tener claro los canales de comunicación, porque eso también va a permitir que los empleados se acostumbren a que sepan que determinado canal de comunicación les va a través de ese canal van a poder finalmente enterarse del programa de reconocimiento. Luego tenemos la comunicación del programa como tal. En esta fase, el equipo que generalmente es recursos humanos, se encarga de definir cuáles van a ser esas características finales del programa de reconocimiento y cómo va a funcionar. Entonces, esto generalmente se comunica a través de la intranet de la empresa, si es que lo tuviese, o a través de la red social, si es que la empresa tuviese una red social. Aquí es importante tener claro o tener siempre presente la premisa de mientras más sencillo sea de aplicar, mucho más fácil, va a ser mucho más fácil el proceso de interiorización y de uso de este programa de reconocimiento. Entonces, siempre tratemos de que las cosas, las diferentes actividades, programas y demás, sean lo más sencillo posible de explicar y de implementar, ¿no? Porque al final eso es lo que va a permitir que las personas, por así decirlo, se suban al carro y puedan realmente ser partícipes de este programa. Luego de eso tenemos la fase de medición. Hay un dicho que siempre se dice en la gestión dentro de las empresas, que seguro que de repente alguno de ustedes los ha escuchado, y es la medición del impacto, ¿no? Es lo que no se mide, no se gestiona. Aquí va a ser importante que luego de implementar el programa y luego de dejar un tiempo para que esto se utilice, es importante definir una métrica que nos ayude a medir el impacto de este programa en la satisfacción de los empleados. Se puede crear una métrica como tal del mismo programa o también utilizar métricas relacionadas a la gestión del talento. Por ejemplo, aquí cuando me refiero a métricas también puede ser un KPI. Entonces, el nivel de compromiso de empleados, por ejemplo, sería, una métrica, ¿no? La rotación laboral también sería una métrica. Generalmente estas métricas van a estar definidas en base a qué tanto ha variado, ¿no? Qué tanto ha mejorado en ese sentido después de la aplicación del programa o de la implementación del programa. Entonces, no sé si hasta esta parte me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que no haya quedado claro de alguna de las fases. ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Tiene alguna duda, pregunta? O de repente también, si hay alguna persona que ha tenido experiencia siendo partícipe de un programa de reconocimiento laboral, también lo puede compartir. Genial, Diana, todo bien entonces. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a continuar con la última parte de recomendaciones. Entonces, luego de implementar el programa de reconocimiento laboral, me gustaría traerles algunas buenas prácticas que se realizan en otras empresas, ¿sí? He elegido estas tres, pero buenas prácticas podemos encontrar miles, la verdad. Por ejemplo, tenemos una que se aplica en Disney. En Disney tienen un premio que se llama Spirit of Fred, que realmente el nombre hace alusión al nombre de un colaborador de esta empresa
que tenía ciertas características o comportamientos que estaban relacionados a los valores que la empresa quería promover dentro de Disney, ¿no? Que la organización quería promover en sus empleados. Entonces, a raíz de eso es que se definió este premio. Y este premio efectivamente premia, valga la redundancia, los comportamientos de los valores que Disney quiere incentivar en sus empleados, ¿no? Luego tenemos Mercado Libre. El Mercado Libre, que es esta empresa a través de la cual uno puede comprar así como Amazon, así como, por ejemplo, Alibaba o Shein, similares en otras partes, tiene, por ejemplo, este premio que se llama Meli. Es un premio que reconoce a los influencers, o sea, que son colaboradores de la misma empresa dentro de la compañía. ¿Qué es lo que se intenta hacer a través de este premio? De hecho, intentan reconocer a aquellas personas que promueven los valores organizacionales, ¿no? Si podemos ver el aspecto en común que existe entre Disney y Mercado Libre, es que finalmente lo que están promoviendo son esos valores y comportamientos organizacionales, ¿no? Y en base a eso es que se determinan programas de reconocimiento. Por eso se los hago notar para que finalmente aquellas personas que quieran implementar ese tipo de programas lo tengan en consideración, ¿sí? Y luego tenemos el programa de reconocimiento que se llama Peer Bonus, que es de la empresa de Google. Este reconocimiento se da entre colaboradores, entre pares, y implica la entrega de un bono económico como tal, pero de un monto pequeño, obviamente. Hay solo mucho de $100, previa aprobación del gerente del empleado, que finalmente decidió reconocer a su compañero. De hecho, este reconocimiento el reconocimiento entre pares es uno de los reconocimientos más potentes que puede haber dentro del ecosistema del reconocimiento, ¿no? Aparte del líder, el que un compañero de trabajo de tu equipo o de otro equipo te reconozca, se ha comprobado que efectivamente las personas se sienten mucho más satisfechas incluso con este tipo de reconocimientos. Entonces, Google implementó este tipo de reconocimiento a través de un programa. Entonces, incluso es como que el colaborador que reconoce al otro le entrega un bono. Obviamente esto pasa a una evaluación por parte del gerente y está alineado obviamente también a comportamientos que la empresa quiere reconocer, ¿no? Como podemos ver en las tres situaciones, aquí el punto en común es que se tiene claro qué es lo que se quiere reconocer, que son los valores o comportamientos o competencias organizacionales o laborales que la empresa quiere promover dentro de sus empleados. Entonces, importante tener eso porque eso es una incluso de las fases del proceso de implementación, ¿no? Del programa de reconocimiento. Entonces, ya pasando a las consideraciones y recomendaciones finales sobre el reconocimiento laboral. Aquí va a ser importante que para el caso del equipo de dirección, o sea, el gerente general y sus reportes directos, junto con los líderes de equipo, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Por un lado, participación activa en la definición de los comportamientos a reconocer. ¿Y por qué digo participación activa? Sobre todo los gerentes que son parte del equipo de dirección, porque son ellos quienes tienen la información mucho más de cerca de los objetivos organizacionales a largo plazo. Es importante que si se va a crear un programa de reconocimiento, sea en base a las competencias o los valores que finalmente contribuyan de forma positiva y tengan un impacto positivo en los objetivos organizacionales a largo plazo, para que finalmente sea tu mecanismo de seguir reforzando ese tipo de comportamientos. Entonces, importante ese primer punto. Luego, entregar el reconocimiento de forma frecuente y oportuna. Al igual que el reconocimiento, recordemos, es como un feedback, es como dar retroalimentación, pero en este caso, retroalimentación para reconocer algo positivo, ¿no? Un aspecto positivo en el comportamiento de una persona, porque vimos que ese comportamiento tuvo un impacto positivo en el negocio o en el equipo de trabajo. Entonces, importante que este reconocimiento siempre se dé de forma frecuente y oportuna. Cuando tengamos algo que reconocerlo, y si esta persona le gusta el reconocimiento, o sea, le motiva el reconocimiento social, aún más, ¿no? Realmente un reconocimiento social siempre aporta mucho, pero sabemos que también dentro de los equipos hay personas un poco más introvertidas que podría incomodarle incluso ese tipo de reconocimientos. Por eso es importante tener en cuenta
las diferentes teorías de la motivación. Y para eso también es importante tener esos espacios de conversación con los empleados, porque de esa manera el líder de equipo va a tener mucho más claro cuáles son esos motivadores de esta persona. Incluso de repente esa persona, uno de sus motivadores podría ser el tener estabilidad laboral, ¿no? El tener esa estabilidad para su familia. Y es importante para esa persona, su familia, ¿no? Y de repente un reconocimiento sería un bono económico, ¿no? Más que un reconocimiento social, porque lo que necesita esa persona de repente, bajo un supuesto, es que necesite ese bono para poder satisfacer las necesidades o de repente cubrir necesidades de su familia, ¿no? Entonces, por eso es importante la retroalimentación continua, ¿no? Y en el momento de darse esa retroalimentación, reconocerla de forma frecuente y oportuna. Por otro lado, ser claro y objetivo al momento de reconocer. Para eso se define, de hecho, para eso se definen los comportamientos o finalmente los valores o competencias que se quieren reconocer en cada uno de estos programas. Y el momento de reconocer, es importante que los líderes de equipo y que los equipos de dirección sean súper claros que se está reconociendo por determinado valor o determinado comportamiento que está alineado a una competencia laboral, ¿no? Que la empresa quiere fomentar dentro de la organización. Por último, por otro lado, mejor dicho, usar la metodología SCII. Recordemos, la metodología del SCII nos va a permitir que la retroalimentación sea realmente efectiva para poder dar reconocimiento. No solamente lo utilizamos para reconocer o para identificar áreas de mejora, sino también para reconocer los comportamientos positivos que vemos en nuestros empleados. Luego, dar a conocer los reconocimientos y celebrar el logro de tus empleados en los canales de comunicación adecuados. Aquí va a ser importante que cuando reconozcamos a los colaboradores, si es que en la empresa hay una red social interna o de repente hay una intranet donde se pueda publicar este tipo de información, en la medida en que se pueda hacerlo, háganlo, porque ese tipo de publicaciones o, por ejemplo, en LinkedIn también es una manera o es un canal para poder reconocer incluso logros de tus empleados si es que en el caso de no existiera o de repente una red social interna o no existe una intranet en la empresa donde estás. También puedes utilizar tus redes sociales como LinkedIn, sobre todo, que es una red social profesional realmente orientada hacia ese ámbito. Puedes utilizarla para reconocer a tus empleados también y darle esa visibilidad. Obviamente, el programa de reconocimiento, si está entablado, si está definido dentro de una empresa, definitivamente debería tener ya canales establecidos, ¿no? Entonces, ahí apoyarse en esos canales establecidos para poder fomentar la participación. Y el siguiente punto, efectivamente, va relacionado al fomentar la participación de los empleados a través del ejemplo, ¿no? No solamente los líderes tendrían que incentivar a los colaboradores a que reconozcan a sus compañeros de trabajo, sino también ellos ser partícipes, ¿no? O sea, reconociendo a las personas de su equipo. Por eso es fomentar, pero a través del ejemplo. Y luego tenemos las recomendaciones para el área de recursos humanos. Asegurarse de que los objetivos del programa de reconocimiento contribuyan a los objetivos organizacionales. Y aquí les pido que por favor siempre hagan ese doble check. Los objetivos de reconocimiento tienen que estar relacionados a los objetivos organizacionales. De lo contrario, ese programa de reconocimiento no va a ser efectivo. Finalmente, es importante tener en cuenta eso porque hay recursos que se invierten. Tenemos que invertir recursos para poder hacer ese programa de reconocimiento. Por otro lado, tenemos involucrar a los empleados en el proceso de creación del programa. Eso va a ser súper importante porque, como les decía, en la medida en que involucremos a los empleados dentro de la definición del programa, esto va a permitir que los empleados se sientan escuchados, se sientan parte de. Por lo tanto, eso va a lograr que las personas puedan participar y puedan utilizar ese programa de reconocimiento. Van a sentir que han sido parte de esa creación. Por eso es importante involucrarlos. Lo que había comentado en el momento de la medición. Lo que no se mide, no se gestiona. Usar métricas para medir el impacto de las acciones. Eso va a ser sumamente importante. Siempre que lancemos un programa de recursos humanos o alguna iniciativa, es importante medir la satisfacción, medir si ese programa está alineado a las expectativas que en su momento los empleados nos transmitieron, si hay alguna oportunidad de mejora. Importante tener eso muy claro
para incorporar métricas dentro del programa, ¿no? Y encuestas, que generalmente es la manera en la que uno recopila información de la satisfacción de un programa. Y finalmente, para lograr incorporar, para seguir fomentando el uso de este programa de reconocimiento, es importante identificar a los líderes y empleados que puedan tener influencia positiva, obviamente, dentro de la empresa para que puedan ayudarnos a difundir y motivar la participación en el programa. Aquí va a ser importante, y aquí me refiero específicamente a encontrar como esos líderes o colaboradores que son aliados de la cultura organizacional de la empresa y que son influyentes de alguna manera dentro de la organización, ¿no? Apoyarnos en ellos para que ellos nos puedan ayudar a fomentar el uso de ese programa de reconocimiento a través de una red social interna o a través de las reuniones de equipo también es una manera de influir, ¿no? O a través de eventos corporativos, ¿no? También podemos influenciar a las personas a que participen del programa de reconocimiento. Dicho eso, hasta allí nos quedaríamos en esta clase. Muchas gracias por su atención, pero antes de terminar, me gustaría saber si alguno tiene o alguna tiene alguna duda o pregunta sobre este último punto que acabo de mencionar o de explicar. ¿Nadie? ¿Tiene alguna duda, pregunta o de repente algún comentario por compartir, alguna experiencia de reconocimiento? Genial. Genial. Muchas gracias, chicas. Perfecto. Entonces,